No sé si ustedes han visto recientemente, bueno, no recientemente, es prácticamente ya la noticia de cada día, que por todo el mundo y en todos los noticieros de donde sea, siempre hay una manifestación, una protesta, un pleito, una situación difícil. Y de hecho recientemente, no sé si ustedes vieron las noticias que allí ahí por donde está la central de abastos en el Poder Judicial, un hombre apuñaló a otro que presuntamente había sido el violador de su hija. Y pues la persona apuñalada así terminó, a final de cuentas, falleciendo. Y pues ustedes se dan cuenta que es muy difícil hacer frente a los problemas, hacer frente a las situaciones difíciles, y más cuando nosotros pensamos o sabemos o creemos que es injusto. Y pues todos hemos tenido que afrontar situaciones que de alguna u otra manera nos llevan a preguntarnos o nos hacen querer saber si fue justo, si nos lo merecíamos o no, o si acaso pudiera haber algún tipo de justicia divina para vengar nuestra causa, ¿no? Especialmente, pues todos nosotros hemos sabido de por lo menos un evento así, que quisiéramos que el Señor hiciera justicia, que quisiéramos que nosotros los inocentes saliéramos ganando. Y pues el Antiguo Testamento de esta mañana, que lo encontramos en Génesis 50, del 15 al 23, nos habla prácticamente del final de la historia de José y de cómo la misericordia y la fidelidad del Señor actuaron para traer justicia de una manera que no esperábamos, de una manera que no se esperaría. Cuando alguien lee la historia de José de principio a fin, pues es una historia que podría conocerse, ¿no?, como la que tuvo el final perfecto, ¿no? El pobrecito José, que lo venden sus hermanos por celos, pero al final de cuentas el Señor hace justicia y José sale ganando de toda la situación, de todo lo injusta que fue su vida. Es como una historia de retribución, ¿no? Como que José recibió todo lo que sus hermanos le habían quitado y hasta más. Y pues alguien que lo haya leído por primera vez, me imagino que muchos de los niños que lo escuchan en la escuela de vacaciones, quien la va leyendo y va viendo el desenlace de eventos, pues posiblemente espera que pase, ¿no?, el final deseable, ¿no? Se muere Jacob, se muere ahora sí el que le detenía la mano a José. ¿Y cuál es el final que nosotros esperaríamos? Pues obviamente pues que José se vengue de sus hermanos, ¿no? Como que José les cobre todo lo que ellos le hicieron. Y si ustedes se fijan y por lo que leemos en estos versículos últimos del libro de Génesis, ese es el final que esperaban los hermanos. Si ven ustedes allí en el versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Vemos cómo los hermanos de José esperaban ese final que todos esperan, ¿no? Que les toque lo que justo les toca. Que José se vengue por todo lo que ellos le habían hecho, etcétera, etcétera. Y luego yo me pongo a pensar, cuando estaba leyendo esto y me pongo a pensar en mí mismo, digo, qué fácil nos resulta repartir justicia, ¿no? Qué fácil se nos hace andar diciendo lo que es justo y lo que no es justo. Uno dice en el caso de los de José, no, pues ellos sí se lo merecían, sí era justo que José se vengara. O cuando yo tengo un problema, que me hacen una injusticia, que me hacen algo, luego yo me pongo a repartir justicias, ¿no? Es que yo soy la víctima y esto es lo que debería pasar, ojalá y Dios los destruya de esta manera. Como si nosotros pudiéramos confiar precisamente en nuestro sentido de justicia, ¿verdad? Como si nuestro corazón fuera el más justo de los justos. Y digamos que si lo fuera, como si pudiéramos ejercer justicia. No sé si ustedes han puesto a pensar, pero eso yo lo veo cada vez que veo las películas de superhéroes.
¿Qué hacen los vengadores, que es el nombre de los más populares en este tiempo? Pues buscan justicia, ¿no? Ese es su trabajo, ejercer justicia. Pero aunque sean los hombres más poderosos del mundo y lo que ustedes quieran, y aunque sean los más grandes, incluso en ese universo de fantasía, siguen estando limitados a lo que pueden hacer. En las historias de Superman y lo que ustedes quieran, por muy fuerte que Superman fuera o super o lo que ustedes quieran, jamás iba a poder repartir justicia a todos los que la necesitaran. Entonces vean esta situación, nosotros que siempre queremos, y las historias de superhéroes nos reflejan eso, queremos estar repartiendo justicia. Los superhéroes hacen eso que nosotros quisiéramos, repartir la justicia que nosotros no podemos. Y cuando nos ponemos a pensar en el asunto de los hermanos de José, vean cómo ellos luego dicen qué es lo justo y qué es lo que merecen. Y pues se me hace increíble cómo después de todo lo que José había hecho por ellos ya allí, todo lo que José les había mostrado desde que ellos llegan con él y él les da alimentos y todo eso, y déjenlo de José, todo lo que el Señor había hecho con ellos en tierra de Egipto gracias a José, y todavía ellos siguen amarrados a su concepto de justicia, de lo que era justo, de lo que era injusto. Pues toda su vida había sido de injusticia, porque según ellos no se merecían nada, y el Señor de todas maneras proveyó para ellos. ¿Y saben cuál es el problema de los hermanos de José? Que es el mismo que nosotros tenemos. Que para nosotros la justicia es sinónimo de venganza. Para nosotros la justicia es venganza. Para nosotros, en realidad no buscamos ni siquiera la justicia. Lo que buscamos es la ganancia. Si ustedes se fijan, una situación nos parece injusta cuando perdemos algo en ella. Pero si es una situación injusta en la que salimos ganando, pues ni repelamos. Vean cómo lo que buscamos en la mayoría de las ocasiones no es justicia, sino ganancia o beneficio propio. Y me enojo de que sea injusto mientras me vaya mal, pero si salgo ganando de que algo es injusto, pues mucho mejor. ¿Por qué creen que hay abogados corruptos? ¿Por qué creen que hay policías corruptos? ¿Por qué creen que existe la palabra corrupción? Es que el punto no es si es justo o es injusto, es si gano o si no gano. Y luego me pongo a pensar en estas situaciones, por ejemplo, veía un video hace poco es un abogado que tiene un canal de videos, y la gente le pregunta cosas, oiga, esto cómo se hace y así, así. Y una de las tantas preguntas que le hacen al licenciado es que si la maestra le puede quitar el teléfono en clase. ¿No? Que si la maestra tiene legalmente la capacidad de quitarle el teléfono en la clase. Y el abogado me sorprendió la respuesta que le da. Yo te voy a recomendar, le dice al muchacho, que pongas atención y dejes de estar queriendo utilizar la ley para vivir de manera torcida. Porque si ustedes se fijan, le dice, lo que la maestra está haciendo contigo es formarte como individuo. Y dice, y ese es el problema que nosotros como personas tenemos con la ley, que la ley nos sirve para satisfacer nuestras necesidades, para hacernos el gustito. Y el bien propio, ustedes se dan cuenta, el bien propio es lo que motivó de hecho a los hermanos de José a venderlo. ¿Ustedes creen que les importaba mucho que si era justo, que si su papá prefería a José, que si José no merecía el lugar que tenía en sus papás, etcétera, etcétera? A ellos lo que les importaba era que José los estaba echando de cabeza, era que José los estaba metiendo en problemas. Vean ustedes cómo la injusticia es lo que menos importa, ¿no? Era el bien propio, que yo salga ganando. Y pues obviamente deshacerse de José fue la solución justa. Si usted le hubiera preguntado a los hermanos de José, oye, ¿y fue bueno lo que hiciste? Sí, porque José se lo merecía, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos en ese tipo de situaciones, así reaccionamos. Ay, es que era necesario mentir, es que era necesario la mordida, ¿no? Y fíjense, yendo al evangelio del día de hoy, de algún modo es lo que San Pedro quería.
Cuando el apóstol San Pedro se acerca con Jesús y le dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Si ustedes se ponen a verlo desde esto que estamos discutiendo, San Pedro quería un número, que el Señor le autorizara un número máximo de veces en las que iba a perdonar a su hermano o a su prójimo, para que después de eso fuera legal no perdonarlo y deshacerse del problema. Si ustedes se fijan, era justo, porque lo que San Pedro quería era que fuera justo no perdonar a su hermano. San Pedro buscaba un Egipto en donde poder vender a su hermano justamente, ¿no? San Pedro y nosotros y los hermanos de José buscaban una manera, un medio de poder ejercer nuestra justicia, ¿no? De poder hacer justicia justamente. A nadie le importa la justicia, lo que nos importa es el bien propio. Pero pues la historia de Josué nos enseña que la verdadera justicia, la justicia que viene del Señor, es mucho más compleja de lo que nosotros podamos ejercer o no, de lo que nosotros podamos repartir o no. Y fíjense, lo importante del testimonio de José y de toda su historia es que más allá de que si fue justo o no fue justo que lo vendieran, de que si se lo merecía o no se lo merecía o todo eso, lo que prevalece en la historia de José es cómo el Señor guardó y prosperó la vida de este hijo de Jacob. Fíjense que ni siquiera importa si fue justo o si no fue justo. Lo que importa en la narrativa de José es que el Señor estuvo con José. Vean el versículo 20, ya después de la mentira justa que le echan los hermanos a José. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Fíjense cómo lo importante en la vida de José fue que prevaleció la misericordia y la fidelidad de Dios. Eso es lo que José nos enfatiza. Dice, Dios lo encaminó a bien. ¿Qué es lo que importó cuando José mira y estudia su vida? Pues que la misericordia del Señor estuvo con él. Más allá de lo que él hubiera querido, más allá de lo que sus hermanos hubieran querido. Les aseguro que José nunca quiso que lo vendieran y los hermanos de José nunca quisieron que él terminara como gobernador de Egipto. Ahora también fíjense, y es importante que lo vean, que lo digamos, en Egipto el Señor también moldeó el corazón de José. José no era una ovejita blanca, José no es la víctima de la historia. Cuando nosotros vemos la vida de José, según la palabra de Dios, José era una persona arrogante. Era una persona rebelde. Como que ¿por qué se la pasó presumiendo sus sueños si el apóstol San Pablo y San Juan nunca lo hicieron? Y entonces en Egipto el Señor también moldeó el corazón de José. Lo hizo un hombre sabio, ven ustedes la respuesta. Lo hizo también un hombre humilde, que sirvió justamente a Faraón, y lo hizo, pues obviamente aquí vemos la respuesta, un hombre amoroso. O sea, José no era la víctima. Cuando buscamos hacer justicia por nuestra propia mano, muy difícilmente vemos la propia injusticia que está en nuestro corazón, y ese es el problema de hacer justicia por la propia mano. El que hace justicia por mano propia se cree la víctima y se cree muy justo. ¿Por qué creen que el Señor nos dice, mía es la venganza? Porque hacer justicia por nuestra mano nos impide ver que nosotros no somos los buenos de la historia. ¿Por qué nos vengamos? Porque creemos que merecemos nosotros hacer justicia, como que nosotros tenemos la capacidad de hacer justicia y nos creemos perfectos y nos olvidamos del amor y la misericordia con la que nos trató el Señor en primer lugar. Y ahí está la historia de la que nos habla Jesús después, ¿no? La de los 2 deudores. Bien enojado el siervo con su consiervo, le exige que le pague y se le olvida por ese acto de justicia, de venganza que está haciendo el siervo, se le olvidó cómo fue tratado él en primer lugar.
Y las palabras de José, hermanos, en esta mañana dice: vosotros pensasteis mal para mí, mas Dios lo encaminó a bien. Nos enseñan que él sí tenía en mente obrar con justicia. O sea, José sí buscaba hacer justicia, pero no según lo que es justo para los hombres, no según la justicia nuestra. José aquí está haciendo justicia y continuaría haciendo la justicia que se revela en el Evangelio, de la que nos habla el apóstol San Pablo en Romanos. ¿Cuál es esa justicia de la que nos habla el apóstol? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál justicia? ¿La que destruye? ¿La venganza de Dios o el perdón de pecados? Y si ustedes se fijan, esa es la justicia que José va a hacer con sus hermanos. José aprendió por las malas, pónganle, que el bueno de su historia fue el Señor. El bueno de esta narrativa no fue ni José ni Jacob, el bueno fue el Señor. Y gracias a esto, pues, verdaderamente pudo perdonar a sus hermanos. Fíjense que estoy hablando de perdón, no de enterrar las cosas. Vean cómo José no dice: ay, no te preocupes. Vean cómo José no entierra el pasado. José lo expone, como lo que decíamos hace 8 días. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí. José los expone a lo que ellos habían hecho a fin de poder perdonarlos. Y José los perdona cuando pone en primer lugar la justicia del Señor. Y nosotros como cristianos muchas veces quisiéramos vivir sin cicatrices, ¿verdad? Quisiéramos no vivir con este tipo de situaciones que vayan marcando nuestra vida, y si las tenemos, por lo menos poder vengarnos justamente. Quisiéramos no tener cicatrices, y si las vamos a tener, por lo menos desquitarnos a gusto. Pero no sé si se han puesto a pensar que solo gracias a las cicatrices del único que sí sufrió injustamente, hoy nosotros hemos recibido la capacidad, hemos recibido esa verdadera justicia y la capacidad de repartirla. Hermanos, es que aquí la víctima es el Señor, que murió por nosotros. Y gracias a que Él sufrió injustamente, nosotros tenemos acceso a su justicia, el perdón que el Señor compró para nosotros con precio de sangre. Y si el Señor nos lo dio a nosotros, ¿qué nos impide darlo a los demás? Gracias a que el Señor murió por nosotros, nosotros también podemos amar a quien nos lastimó. Y eso es lo que está haciendo José. Vean cómo para José la justicia de Dios es más importante que la justicia que cualquier hombre pueda perseguir. Y hermanos, cualquiera puede buscar justicia de su propia mano, pero solo aquel que se sabe perdonado, solo aquel que ha sido perdonado, como lo que nosotros creemos que somos, amará y extenderá la misma justicia que da el Señor, no venganza, sino la justicia del Evangelio, que es el perdón. Y lo más bonito es que esta persona que otorga la justicia del Evangelio no busca el bien propio, no busca el beneficio personal, sino que se goza en perdonar. Oremos al Señor para que nos dé a nosotros este corazón, hermanos, que reparte la justicia del Evangelio y no la justicia del corazón humano.